Bueno, hoy vamos a hacer un repaso de lo que se refiere al área de metodología de la investigación. Vale acordar que todo este contenido que puse acá es un resumen personal, bien, que saqué del repaso que hizo la profe Inés Menoyo en la facultad, bien, y otros repasos que están también en la internet. Hice un compilado y ordené de la forma que me pareció más lógica para explicarla de una manera que yo pueda relacionar, comprender y relacionar. Bien, el área de metodología de la investigación es más que nada un área importantísimo que contempla la ciencia y las formas que se debe interpretar la ciencia. Por supuesto que tiene un periodo de explicación que viene antes de la metodología de la investigación propiamente dicha, bien, y luego el periodo que ocurre a lo largo de la investigación científica, bien. Entonces, para corroborar lo que viene después, tenemos que explicar lo que viene antes. Entonces, para eso nos utilizamos de los conceptos de lo que se refiere a la ciencia, que es lo que suelen preguntar en mesa también, según la profesora Inés Menoyo. Bien, entonces tenemos en cuenta que la ciencia es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. La ciencia vendría a ser, porque salió de ahí, a ver, salió bien, ahí ya está. La ciencia vendría a ser la rama del saber que cumple con determinadas características. Y estas características son siete, ¿bien? Donde tenemos capacidad descriptiva, carácter crítico, fundamentación lógica, carácter metódico, sistematicidad, pretensión de objetividad, comunicación por mensaje preciso. Hay algunas cosas que están mal escritas aquí, pero bueno, dejamos así y después corregimos. Bien, lo que importa de hecho es que nosotros sepamos explicar estas características. Bien, ¿qué significa que tiene que tener capacidad descriptiva? Significa que para hacer ciencia, según el concepto que está planteado ahí, tiene que tener la característica de poder detallar, caracterizar algo, explicar, bien, dar cuenta de los hechos, bien, y además de esto, bien, poder predecir algo. O sea, si yo tomo una hormona determinada, bien, o un determinado sustrato como la glucosa, si yo aumento la glucosa, bien, yo sé que yo puedo predecir que voy a llevar una hiperglucemia. Este sería un ejemplo. O sea, esta capacidad de anticiparse a los hechos. Bien, esto comienza, esa sería una de las características de la ciencia. Una otra característica sería el carácter crítico. O sea, nosotros como promotores de la salud y científicos, estudiantes de la carrera de ciencias médicas, tenemos que tener la capacidad de problematizar algo, cuestionar algo, ¿bien? No simplemente aceptar algo sin tener una conciencia problematizadora, cuestionadora, a ver y pesar los hechos, a ver si hace sentido o no con determinada situación. Bien, un ejemplo sería una medicación, ministrar un fármaco a un determinado paciente, bien, pero tenemos que cuestionar cuáles serían las condiciones de este paciente. Un ejemplo práctico sería, yo podría decir, a ver, un paciente que tiene un proceso inflamatorio por una picadura de un alacrano, no me acuerdo cómo se llama, los escorpiones, bien, no me acuerdo, alacrano, no me acuerdo, bien, y tiene por ahí un proceso inflamatorio, tiene desarrollando ahí algún tipo de ampolla en su mano, bien, nosotros podemos recomendarle ahí un antiinflamatorio, bien, un corticoide, bien, qué sé yo, un betametasona, para disminuir el proceso inflamatorio. Pero si tenemos en cuenta un otro proceso, si nos cuestionamos
¿Cuál sería la historia clínica del paciente? El paciente tiene otra enfermedad de base, porque, por ejemplo, si el paciente es diabético, por ejemplo, podría ser riesgoso brindar un corticoide a ese paciente, porque a lo mejor no. De hecho, puede aumentar su glicemia, ¿bien? Porque es una de las características de los corticoides, ¿bien? Fundamentación lógica, o sea, tiene que estar fundamentado en algo. Bien, no puedo simplemente brindar una medicación o construir una fundamentación basada en el hecho de que mi madre, mi abuelo utilizó y salió bien. No, yo tengo que tener una fundamentación lógica, entonces tiene que ser coherente, bien, tiene que tener una coherencia. Esto está muy relacionado con el periodo premoderno, que ya vamos a ver qué sería cada uno de esos periodos, bien. Tiene que tener una fundamentación empírica, bien, que tiene la capacidad de probar los hechos. Esto sería en el periodo premoderno, o sea, se hace muchas veces para probar que eso de hecho está fundamentado. Bien, un carácter metódico, tenemos que ser metódico para lograr tal resultado, tenemos que utilizar un método, una secuencia bien específica, o sea, hay que seguir una serie de pasos para generar el conocimiento. Sistematicidad. ¿Qué quiere decir? Que sistematicidad. Los nuevos conocimientos se integran a los antiguos. Se da en el periodo de ciencia normal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los conocimientos nuevos se integran a los antiguos. ¿Qué quiere decir? Si yo comienzo un proceso de investigación para investigar cuál sería, por ejemplo, el efecto del café en el organismo de personas que sufren de hipertensión arterial. Bien, no puedo construir de la nada este conocimiento. Por supuesto que hay otros estudios que agarraron los mismos conceptos, las mismas problemáticas, ¿sí? Y desarrollaron algo. Entonces, si yo voy a crear algo, mediante eso, tengo que tener en cuenta lo que ya se sabe anteriormente sobre el tema. ¿Se entiende? Entonces, a partir de ahí, a ver qué puedo agregar. Bien, y ahí menciona que se da en un periodo de ciencia normal. Ahí ya vamos a arrancar hablando qué sería un periodo de ciencia normal y qué sería el proceso de revolución científica, el paradigma, y ya vamos a ingresar a hablar de eso. Bien, pretensión de objetividad. Yo tengo que ser objetivo cuando hablamos de ciencia. Bien, no puedo hablar de subjetividad. Comunicación por un mensaje preciso. El mensaje necesita ser clara. Bien, o sea, tomamos entonces estas siete características de ciencia. ¿Qué es la ciencia? A modo de resumen, es una rama del saber que cumple con determinadas características. Estas características son siete. Capacidad descriptiva, carácter crítico, fundamentación lógica, carácter metódico, sistematicidad, pretensión de objetividad y comunicación por un mensaje preciso. Bien, en los tiempos más antiguos, antes de esta sistematización, que es lo que hablamos, los otros científicos también seguían haciendo ciencia, aunque no seguían esta sistematicidad que nosotros recién mencionamos, pero si no seguía esta sistematicidad, lo que no hacían no era ciencia, sí hacía, pero es lo que tenía en su momento, ¿sí? Entonces, los científicos seguían haciendo ciencia, aunque no tuviesen completamente estas características, los que determinan los periodos epocales, que ahí llamamos de periodo premoderno, moderno y postmoderno. Estos periodos, básicamente, el periodo de la antigüedad, el premoderno, bien, se caracteriza por diferentes acciones, bien, sería el periodo de la antigüedad, de la Edad Media, bien, y
tenía como principal hecho el saber empírico y técnico. Bien, hay dos concepciones en ese tiempo, que sería los logos y los mitos. Bien, los logos sería básicamente el discurso explicativo y demostrativo de algún tipo de conceptos. Y los mitos, discursos sin demostración. Bien, son opuestos y complementarios. Bien, a diferencia de noxia y episteme. Bien, que aquí tenemos la definición. Básicamente, la profe no hizo mucho hincapié en eso, dando a entender que no sería algo que se suele preguntar en los exámenes. Bien, me parece algo muy de definiciones, pero igual, si quieren, acá está. Bien, esto saqué de un video increíble de metodología de la investigación que también está en YouTube. Y si quieren, pueden mirar, está increíble. Bien, y acá las características principalmente del periodo premoderno. Bien, hay diferencia entre la concepción griega, cristiana, medieval y la Edad Media, pero tiene aspectos en común con estos y se ponen juntas, o sea, comprensión del mundo, geocentrismo, orden jerárquico, teológico, universo con límites. Bien, el periodo moderno, bien, que ahí ya viene a partir de la revolución industrial, confianza absoluta en el saber, tiene todas estas características de acá, bien, y el periodo postmoderno, que es el periodo a partir del 1945 hasta la actualidad. Bien, no hay verdad universal, critica, rechaza ideas éticas y el progreso social, fin de la confianza absoluta. ¿Qué quiere decir? Acá, en el periodo moderno, acá, primeramente, en resumen, ¿qué diría yo? Que esta parte se cree en mitos, en lo que se conoce hasta entonces, pero sin un poder explicativo, demostrativo, científico que pueda ser comprobado, de hecho, pero se creía a lo largo del tiempo por su utilización, bien, de forma jerárquica. Bien, luego tenemos el periodo moderno, donde la confianza sería absoluta en el saber, o sea, lo que se puede probar, lo que se puede predecir, bien, esto sí, solamente eso es la ciencia, bien, la confianza absoluta en el saber. Si separa el orden religioso, eclesiástico, del profundo, mundano y tal, 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 tal. Mientras que el saber actual, el postmoderno y el actual, ¿qué tiene en consideración? Que no hay verdad absoluta, no hay verdad universal. Bien, lo que puede ser una verdad acá para nosotros en Argentina, puede no ser una verdad, puede no funcionar en a lo mejor en la India o en otro país, qué sé yo, la China, no se sabe, y en algún determinado estudio que hacemos acá en Argentina, a lo mejor no funciona en otro lugar. Bien, ya sea por diferencias de clima, diferencias de poder adquisitivo, qué sé yo, depende del propósito de la investigación que se quiere hacer, no solamente en el ramo de la medicina, pero independientemente del tipo de investigación que se quiera hacer, no hay verdad universal, no hay verdad universal. ¿Bien? Bien. Ahí tenemos los puntos que hablamos con respecto a los escritores que son abordados ahí. No sé si suelen tomar los autores propiamente dicho, pero sino que pueden tomar lo que ellos preguntan, bien, como por ejemplo, definición de paradigma. ¿Qué es un paradigma? ¿Por qué es importante eso? Bien, tener en cuenta que es un paradigma, a ver, yo voy a apretar un pause para que no quede tocando aquí los mensajes. Bien, paradigmas es lo que estamos acá. Paradigma sería más que nada un modelo conceptual aceptada por la comunidad científica durante un determinado periodo de tiempo. O sea, tenemos eso como
verdad. Tenemos eso como una verdad. Esto es nuestra verdad. Listo. Esto resuelve nuestros problemas, qué sé yo, de insomnio. Bien. Esto resuelve nuestros problemas. Entonces estamos en un periodo de ciencia normal. O sea, es el periodo que ya se sabe por distintos tests que esto resuelve mi problema. Llamamos de fármaco A, resuelve mi problema. Mientras que cuando este fármaco deja de ser una solución para nuestros problemas, ya no funciona bien, ya sea por cambio de clima, cambio de la modificación, muchas enfermedades de base y funciona solamente en algunas en fajas etarias, bien, o sea, deja de resolver el problema, se genera una crisis. Y esta crisis desencadena algo denominado revolución científico o cambio de paradigma. O sea, este paradigma que teníamos hace poco ya no sirve más. Entonces tenemos que cambiar el paradigma. Entonces surgen científicos que estudian lo que tenía hasta entonces para crear algo nuevo que pueda seguir solucionando el problema de la gente. Bien, solucionando el problema de la población y ocurre un cambio de paradigma. ¿Se entiende? O sea, en resumen, podemos leer lo que está aquí porque me parece que está muy bien. Es el modelo conceptual aceptado por la comunidad científica durante un determinado periodo de tiempo y que soluciona una determinada problemática. Bien, mientras está solucionando, estamos en un periodo de silencio normal. Cuando deja de solucionar dicho problema, se genera la revolución científica o cambio de paradigma. Bien, esto no significa que el nuevo paradigma es mejor que el anterior, sino que es más efectivo para el momento en cuestión. Bien, seguimos. Sabino viene con otra idea relacionada a otros temas, por supuesto. Bien, viene a hablar al respecto de los momentos que la investigación científica se da en distintos momentos. Bien, y esto sí o sí tenemos que conocer estos momentos y saber explicar cada uno de ellos. Mi teléfono no para de tocar. Voy a poner en el silencio. Bien, estos momentos sí o sí tenemos que saber. Bien, que se trata del momento lógico, el momento metodológico, el momento técnico y el momento teórico. Bien, a ver, yo voy a recoger eso. Pero queda más sencillo. Bien, ahí está. Y esto básicamente sería el área de trabajo, iba a decir trabajo y tiempo libre, ¿no? De metodología de la investigación. De metodología de la investigación. Entonces vamos a desarrollar algo con respecto al momento lógico. El momento lógico es donde nosotros vamos a plantear el problema. ¿Qué queremos investigar de hecho? Bien. ¿Cuál va a ser el tema de mi investigación? La delimitación del área es el área que yo necesito determinar, delimitar para ejecución de la investigación. Un ejemplo sería, yo puedo investigar el porcentaje de la glicemia, bien, pero es muy amplio, tengo que delimitar en qué, en adultos mayores, en adultos, en niños, frente a qué situación, frente a situaciones de reposo, en situaciones de ejercicio físico, estrés, frente a pacientes inmunocomprometidos, o sea, la delimitación del área, o sea, para especificar mucho mejor el área que deseo abordar. Bien, planteamiento del problema de conocimiento, o sea, tenemos que plantear el problema a partir de lo que ya se sabe del conocimiento. Bien, bueno, hasta ahora se sabe que la glicemia en los adultos mayores afecta eso y aquello. Bien,
tenemos que plantear el problema de conocimiento. Y la construcción del marco teórico, o sea, para lo cual necesito hacer una búsqueda bibliográfica para delimitación del problema a través de los objetivos. ¿Qué quiere decir? El marco teórico nada más es que darle al problema un contexto donde éste cobre sentido. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no alcanza, no hace falta que yo realice una investigación sin un marco teórico. Yo tengo que saber el por qué está haciendo eso. Bien, ¿por qué necesito buscar y conocer sobre la glicemia en los adultos mayores? ¿De qué me sirve eso? Bien, entonces yo podría plantear que me sirve que la, el mal control o el no control de la glicemia en los adultos mayores, ya sea por descuido, por no realizar consultas de control, ya sea por duelo y no quiere salir de su casa, ya sea por falta de conocimiento en general, en fin. El mal control de la glicemia, principalmente en los adultos mayores, puede generar distintos daños a su salud, ya sea disminución de la inmunidad, favorecer hipertensión arterial, favorecer distintos tipos de infección, bien, principalmente en los adultos mayores, en lo que se refiere a infecciones urinarias y demás, daño endotelial, bien, o sea, el por qué si hace necesario el estudio que le propongo hacer. Este sería el marco teórico. Bien, definición de marco teórico, darle al problema un contexto donde éste cobre sentido. Bien, estas son definiciones sacadas del seminario también que dio la profe Inés Megollo. Bien, estaba increíble y por supuesto es una genia en el tema y todo adentro de la bibliografía obligatoria. Bien, todavía en el momento lógico, ¿qué hace falta conocer? El objetivo final. Bien, los objetivos generalmente van a estar al final de la parte inicial. Siempre cuando vamos a tomar a leer un artículo científico, vamos a encontrar al final de la introducción el objetivo. ¿Para qué estoy haciendo eso? Bien, o sea, de acuerdo con esos objetivos, podemos clasificar las investigaciones en intrínsecas o extrínsecas. Bien, ¿qué tiene que ver con tiene utilidad para ahora o no? Bien, puedo clasificarla en pura o aplicada. La pura es una investigación que voy a hacer, pero esto no tiene utilidad ahora, en este momento, para un fin específico. Un ejemplo, a ver, déjame pensar en un ejemplo de una investigación pura. ¿Qué ocurre si yo mezclo sal y azúcar? ¿Qué sé yo? Una investigación y produce eso. Listo. Aplicada, algo que yo puedo generar una aplicación para este estudio. Tiene una utilidad pública inmediata. Bien, diferencia entre pura y aplicada. De acuerdo con estos objetivos, según el tipo de conocimiento que genera, es una otra forma de clasificar. Bien, exploratoria, descriptiva o explicativa. Bien, o sea, vamos a explorar o describir lo que tenemos. Bien, estos son pasos que tenemos en el momento lógico. Es la primera parte, es la parte inicial del proyecto de investigación. Bien. Lo que están acá, y por supuesto, se percibe que yo no soy nativo, no soy argentino, yo soy brasilero, bien, entonces por supuesto que puedo hablar cosas mal, y la gramática, qué sé yo, listo, no tiene problema. Entonces, relevamos eso y buscamos comprender lo que está siendo pasado, lo que está siendo compartido en este momento. Bien, esto es lo que importa. Por supuesto que puedo cometer errores
de gramática, entonces fingir que no ocurrió en la mejor forma que se puede utilizar en este momento. Bien, así que seguimos. El segundo punto sería el momento metodológico. ¿Qué sería el momento metodológico? El momento metodológico, el propio nombre ya los dice. Métodos. ¿Qué métodos vamos a utilizar? Bien, ya sé lo que vamos a investigar. Quiero investigar la glucemia. Ejemplo. Bien, pero en el momento metodológico, yo voy a ver cómo lo voy a evaluar la glucemia. Bien, cómo lo vamos a investigar. Eso es lo que trata en el momento metodológico. Por supuesto que tiene otros temas que van a intentar desarrollar algo aquí. Bien, ¿cómo lo vamos a investigar? Tenemos, si define el diseño en este momento, la muestra se define, bien, una parte de la población y se define cuál sería la variable. Bien, ¿qué sería la muestra? La muestra sería una parte, una porción de la población que necesito o que quiero evaluar. Si yo quiero evaluar el porcentaje de mujeres que utilizan métodos anticonceptivos en un barrio específico, no hace falta que yo busque todas las mujeres de dicho barrio, sino que puedo tomar una muestra de la población. Bien, esta muestra puede ser de 100 personas, 200 personas, 1000 personas. Esto generalmente lo va a definir el comité de ética, ¿bien? Una muestra de la población. Y yo voy a elegir la variable que voy a utilizar para la pesquisa, para la investigación. Por ejemplo, si estoy utilizando, si quiero saber la glicemia, ¿cuál sería la variable? El nivel de glucosa, ¿no? ¿Cómo voy a definir? Bien, primeramente, definir la variable. Variable va a ser un dato, un atributo característico de la unidad de análisis. Bien, ¿qué sería una unidad de análisis? Es la persona que voy a evaluar. Es una unidad, es una persona. Bien, y un atributo de ella va a ser la variable. Yo podré definir también la variable que es algo que varía, algo que es específico de una persona. Bien, yo tomo una presión, una tensión arterial de una persona y tomo la de otra, no necesariamente van a estar iguales. Entonces es un dato específico, característico de cada una persona. Bien, característico de la unidad de análisis. ¿Y cómo podemos clasificar dichas variables? A ver, esto lo voy a recoger por ahora, los diseños, y vamos a empezar a hablar algo sobre las variables. Bien, pero aquí estamos en momentos metodológicos, en el momento metodológico. La variable, ¿cómo definimos que es un rasgo, un atributo característico, un dato característico de la unidad de análisis? Pero podemos clasificarlos como cuantitativas y cualitativas, ¿bien? Y según su rol también, pero quedemos primeramente con esta primera, ¿bien? Cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas viene de cantidad, cantidad, algo que podemos poner en números. Bien, ejemplo, ¿cuál es la presión, la tensión arterial de Joaquín? 12,8. 120 de sistólica, 80 de diastólica. Son números, son variables, ¿bien? Son variables cuantitativas porque yo puedo cuantificarlas, ¿bien? A diferencia de cualitativas que son calidades, igual que como podemos, son características del sujeto. Un ejemplo, si es blanco, negro, su profesión, bien, eso no es numerable, bien, ¿se entiende? Estos son cualitativas. Las cuantitativas, volviendo en cualitativas,
podemos discriminarlas o clasificarlas en continua y discreta. Bien, antes podemos definirla como son variables que admiten una escala numérica. Bien, esta sería una definición simple. Bien, ¿qué serían variables cuantitativas? Son variables que admiten una escala numérica, mientras que las cualitativas no admiten una escala numérica. Las discretas son variables cantitativas que admiten todas las posibilidades. Un ejemplo, peso, edad, presión arterial, bien, son cantitativas discretas, son continuas, bien, porque yo puedo poner que yo tengo 50 kilos, pero puedo tener 50,5 kilos, 50,8 kilos, 50,9. Entonces, admite todas las posibilidades. Es una variable cuantitativa continua, porque si continúa por todos los números, mientras que la discreta no admite todas las posibilidades numéricas. Por ejemplo, número de hijos. Yo no puedo decir que tengo un hijo y medio. Yo tengo un hijo o dos hijos. Bien. Cantidad de internaciones. Yo no puedo decir que ¿cuántas veces tuviste internado, Joaquín? Una vez y media. No. Una vez, o dos veces, o tres veces, lo que sea. Bien. Las calitativas son variables, como decimos, que no admiten escala numérica. Podemos clasificarlas en nominales, ordinales o dicotómicas. Las nominales, ya el propio nombre lo dice, nominales, viene de nombre, expresan calidades del sujeto. Bien, escribí mal. Acá escribí mal. Expresan calidades del sujeto. Bien, ejemplo, blanco, negro, bien, su profesión es una calidad específica e intrínseca del sujeto. Ordinales, bien, expresan calidades en temporal, bien, desde el primero, el segundo, tercero, algo de esta naturaleza. Dicotómicas, expresan calidades relacionadas con dos opciones. ¿Es fumante o no fumante? ¿Diabético o no diabético? Estos son calitativas del sujeto, pero son dicotómicas, ¿bien? Porque presentan dos posibilidades o más. Dos posibilidades o más, ¿bien? Y clasificación según su rol, de acuerdo a su rol. Dependiente, una variable dependiente, independiente o interviniente. Una variable dependiente significa que es variable de acuerdo a lo que se mueve la independiente. O sea, él es el efecto final. La independiente sería la causa, o sea, puede ser manipulada o no. La interviniente, también llamada mediadora, es la variable que actúa como puente entre ambas, entre la independiente y la dependiente. Explicando entonces todo ese lío, ¿qué podemos decir? Podemos decir que un ejemplo sería la fisiopatología de la diabetes. Tenemos la variable independiente, acá puse como un ejemplo, bien, que sería la causa. ¿Qué podemos nombrar? La resistencia a la insulina sería la causa. Esa sería la variable independiente. Bien, que va a producir al final un efecto. Si yo tengo resistencia a la insulina, ¿qué va a ocurrir? Una hiperglucemia. Bien, hiperglucemia. Pero ¿qué ocurrió en el medio? Tenemos la variable interveniente, bien, la mediadora, o sea, la hiperinsulinemia. Entonces, de nuevo, en orden, tenemos una resistencia a la insulina, al hecho del organismo no interactuar bien con la insulina, bien, no responder bien a la insulina. Esto produce una hiperinsulinemia compensatoria, o sea, el páncreas va a estar ahí secretando insulina, secretando insulina, secretando insulina, y eso va a aumentar las concentraciones de insulina plasmática. Bien, y la insulina que tiene el papel, que tiene el rol, bien, de favorecer el ingreso de la glucosa en la célula, pero no logra su efecto, bien, esto
va a producir también una hiperglucemia persistente. ¿Por qué? Porque la glucosa va a estar ahí y, y la insulina no logra resolver el problema por la resistencia, que fue la causa. Bien. Luego tenemos instrumentos y técnicas para medir las variables. Acá hablamos básicamente de los tipos, ¿no? Cuantitativas, cualitativas, clasificación de acuerdo a su rol, ¿bien? Y tenemos los instrumentos, ¿bien? Y esto todo está bien, dentro del metodológico, ¿bien? Momento metodológico. Tenemos que elegir los métodos, los instrumentos y técnicas para medir las variables. ¿Por qué eso? Porque si yo voy a escribir un artículo y digo que yo obtuve la glucosa de los pacientes en un periodo de ayuno de 8 horas, ¿bien? Y mañana, 5 años después, 10 años después, me viene un otro científico para replicar o recrear el, el estudio, tiene que tomar basado en los mismos instrumentos que yo. Bien, puede utilizar mi bibliografía. No puede tomar, por ejemplo, si yo tomé con 8 horas de ayuno y presenté un determinado resultado, bien, si él me viene a tomar las muestras de los pacientes con 2 horas de ayuno, por supuesto que van a tener resultados distintos, ¿bien? Pero si quiere comparar, de hecho, tiene que utilizar los mismos instrumentos y los mismos métodos que utilicé yo, ¿bien? Eso se entiende, ¿no? Las técnicas y los instrumentos. Los instrumentos vendrían a ser los equipos elegidos para la obtención de la variable. Bien, acá en Argentina llamamos de glucómetros, me parece, glucómetro, creo que sea así. Técnicas, ¿cómo hablamos recién? Sería la forma por la cual lo utilizará para la obtención de la variable con el auxilio de un instrumento elegido. Bien, y así terminamos con la variable. Luego podemos arrancar con los diseños, que a mi parecer sería la parte más engorrosa de la metodología de la investigación. Bien, voy a tomar un porque tengo mucha sed. Y se acabó. Bien, entonces seguimos con sed. Los diseños, ¿qué podemos decir sobre los diseños? Cada uno de los autores, para complicar nuestra vida, hizo distintas clasificaciones. En realidad no sé para qué, pero bueno. Hizo distintas clasificaciones de los diseños. Bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Estos diseños podemos clasificar en diseños de campo, segundo Sabino. Bien, clasifiquen primarios, que son los de campo, y secundarios, que son los bibliográficos. ¿Qué quiere decir? Los de campo proviene de fuentes primarias. Si yo estoy ahí y utilizo un instrumento adecuado para medir la glucemia de un paciente, y con estos datos pongo ahí en mi artículo, yo tengo un dato de fuente primaria, es un trabajo de campo. Mientras que si yo utilizo los datos de un otro compañero que ya hizo su estudio, bien, y lo aprovecho los estudios, los resultados y lo pongo en mi estudio, esto sería un trabajo bibliográfico. Yo estoy utilizando de datos secundarios, bien, pero el de campo podemos clasificarlo a su vez en experimental, post facto, encuestas, panel, estudio de casos, bien, hay un montón, ¿no? Es muy cansador, me parece, pero bueno. El experimental, ¿qué sería? Por supuesto, el propio nombre lo dice. Bien, interviene en la variable independiente, o sea, en la causa del problema. Bien, entonces se hacen estudios interviniendo en la variable independiente. Y es lo mismo que el ensayo clínico de potasio experimental de Pineda. Bien. Post facto sería básicamente tomar un hecho que ocurriera espontáneamente como si hubiera provocado. Un ejemplo sería la pandemia. O sea, aprovechar
de este hecho que ocurrió, que pasó, ¿bien? Y realizar los estudios para estudios de campo para demostrar algún tipo de pesquisa, de investigación, cómo funciona un fármaco, un determinado fármaco frente a pacientes inmunocomprometidos, pacientes con enfermedades respiratorias, qué sé yo, pacientes en adultos mayores con enfermedades respiratorias, y ahí se utiliza, o sea, este sería un campo clasificado como post facto. Encuesta se utiliza, se asigna un cuestionario a un grupo de personas, un ejemplo sería el propio censo. Panel, que sería un cuestionario a lo largo de mucho tiempo, en distintos tiempos, y ahí se hace un estudio transversal, ¿bien? Estudio de casos, si se toma una o pocas unidades de análisis, que son personas, como hablamos hace poco, y se trata de hacer un estudio con estos casos. Bien, a veces están grabando acá. Todavía, bien, están grabando, bien. Esto sería básicamente un esquemita que tiene en el cuaderno del alumno, también me pareció muy interesante, donde es más de lo mismo que hablamos, ¿bien? Elegimos el área temática, el planteamiento del problema, ¿bien? La síntesis y conclusión que va a estar relacionado también con la síntesis del problema. Acá lo delimitamos, ¿bien? Y a partir de la delimitación hacemos el marco teórico, ¿bien? Damos origen a los diseños, ¿bien? El marco teórico nos va a decir los indicadores que tenemos que tener en cuenta, vamos a pensar en los instrumentos, los diseños, ¿bien? Nos va a decir también la técnica que tenemos que utilizar, bien, que nos lleva también a pensar en cuáles serían los instrumentos adecuados para sacar para obtener la variable que deseamos, bien. Con estos instrumentos vamos a obtener a los datos, bien. Y los datos, vamos a procesar estos datos y cuando tenemos el procesamiento de esos datos, tenemos los resultados. Y estos resultados podemos analizarlos y realizar una síntesis y conclusión de nuestra investigación. Este sería básicamente un resumen que me pareció muy interesante que está en el cuaderno del alumno. Bien. Un punto de vista relacionado a lo que dice Botazo con respecto a la investigación, más de lo mismo, pero otros puntos de vista, no sé si pueden preguntar a nosotros cuanto a clasificación de cada uno de ellos, pero bueno. Botazo clasifica según la intervención de tres formas, según la intervención, el tipo de intervención, el tiempo y el tipo de diseño analítico. Bien, según la intervención puede ser puro o ensayo clínico. Más de lo mismo que hablamos recién. Bien, o sea, si es puramente un estudio que no tiene utilidad en el momento, bien, o un ensayo clínico. Un ejemplo de puro, por ejemplo, casos sin controles corticos. Partimos del efecto a la causa. Son retrospectivos y transversales, sin intervención de la variable. No hay intervención de la variable. Bien, se analiza qué pasó y listo. Y viene como una forma de presentación. Eso pasó por eso. Bien, viene de la causa al efecto. Partimos del efecto a la causa. Bien. Mientras que el ensayo clínico, que es lo mismo que el experimental de Pineda, se interviene en la variable independiente. Bien, se hace el diagnóstico, tiene fines diagnósticos, preventivos y terapéuticos. Este sí se utiliza de intervención. Bien, son los estudios clínicos que se utilizan de unidades de análisis, que se pone ahí el fármaco que se está utilizando de forma experimental, bien, a ver y cómo interactúa con el organismo del paciente, bien, y tiene estos fines, diagnóstico, preventivo y terapéutico, bien. Podemos analizar según el tiempo, transversal o longitudinal. ¿Qué tiene que ver transversal y longitudinal? Transversal sería cuando se hace de forma directa. ¿Sí? ¿Cómo sería una forma directa? Un estudio transversal sería
cuando se mide una variable en un determinado momento una vez. Esto pasó y esto ocurrió y listo. Bien, mientras que en un estudio longitudinal se hace el seguimiento de la variable a lo largo del tiempo. Bien, cómo cambia esta variable a lo largo del tiempo? Bien, esto pasa también con Pineda, que describe lo mismo. Bien, ¿qué más? Estudios longitudinales, ya mencioné. Diseño descriptivo, bien, no plantea ninguna hipótesis específico analítico, bien, o sea, solo dice, solo retrata un análisis específico, bien, y explica el porqué de los fenómenos. Bien, Pineda dice básicamente lo mismo, pero clasifica en tres formas también, o sea, según el tiempo de ocurrencia de los hechos, registros de la información, prospectivos y retrospectivos, según el periodo de la secuencia de estudio transversal y longitudinal, más de lo que dijimos, y el análisis del alcance de los resultados, descriptivo, analítico, explicativo y experimental o con su intervención. Bien, y tengo muchas series. Población muestra, no, bien, los criterios de inclusión y exclusión. No creo que van a tener tiempo de explicar toda esta parte de la metodología. Acá sería básicamente un pantallazo general de todo que nosotros aprendimos a lo largo de, qué sé yo, 3 meses de cursar de metodología y de investigación. Bien, y al final de esto, tenemos que tener en cuenta que terminar el protocolo, bien, el protocolo, que es lo mismo que el proyecto de investigación, tiene que ser presentados, o sea, se lo presenta el comité de ética que va a ser más que nada un grupo de personas que no son parte, no deben ser parte del proyecto, y que van a evaluar la viabilidad del proyecto. Bien, y tiene que estar localmente en la zona de investigación. No hace sentido que si estoy acá en Rosario, yo tengo que someter el estudio, el protocolo de investigación a un comité de ética que está en Estados Unidos. No hace sentido. Bien, entonces, es más que nada un grupo que están en la zona que va a ser realizada el proyecto. Bien, se tiene que presentar el currículum vital de los investigadores, los antecedentes, bien, para conocer quiénes son, y el modelo del consentimiento informado. Vale recordar que no sería el consentimiento informado, bien, firmado por el paciente, sería un modelo a ser aprobado por el comité de ética. Bien, y así finalizamos la parte del momento metodológico. Luego pasamos al momento técnico. Este marco más cortito, me parece, ¿no? El momento técnico vendría a ser más que nada un momento de la obtención de los datos que tengo que tener la utilidad para realizarlo, por supuesto, ya tengo que tener la autorización del comité de ética. Bien, voy a obtener los datos, bien, que va a ser el valor que toma una variable en una unidad de análisis. Esto sería un dato, bien. Entonces, separamos esto para no haber confusiones. Una variable es una característica específica, una característica, un atributo de una unidad de análisis. Bien, esto sería una variable. Ahora, ¿cuál vendría a ser el valor que toma esa variable? Es un dato. Resumiendo, un dato es el valor que toma una variable en una unidad de análisis. Acá tenemos la definición. Bien, un ejemplo que puse, 120/80 es un dato. Es la PA, es la presión arterial, que es la variable, bien, de Marielli. Marielli, que a su vez es la unidad de análisis. Bien, datos que pasan a llamarse resultados. ¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir que nosotros vamos a tomar distintas variables de distintas personas y hablamos ahí de la presión arterial, como 120/80 de Marielle y 130/90 de Juan y todo, y tomo datos de 500 personas, ¿bien? Todos son datos. Estos datos se ponen en una planilla, en una aplicación, lo que sea, que convierten estos datos en valores estadísticos, cuando se trabajan estos valores pasan a llamarse resultados. ¿Bien? O sea, en resumen, el momento técnico es el momento que obtenemos los resultados. La estadística, por definición, vendría a ser una disciplina que permite analizar e interpretar los datos. Entonces, yo tengo datos esparcidos por ahí, bien, al azar. Yo me voy a utilizar de la estadística para analizar, interpretar dichos datos y producir resultados satisfactorios para que yo pueda eh, evaluar y decir está bien, está mal, está alto, está bajo, bien. Y esto nos lleva a pensar interpretan los datos, la estadística a estos datos. Se presentan de dos formas principales, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central, ya nos dice el nombre, ¿no? Es algo que está más en el medio, que tiende a llevar al medio, al promedio de la situación. Bien, tenemos como un ejemplo mediana, la media, la moda, bien. Entonces podemos definir que la medida de tendencia central es alrededor de qué valor se quedan los datos. Bien. Entonces la mayoría, si yo tomo 500, tomo muestra de presión arterial de 500 personas. De todos estos valores, yo puedo tener una mediana. No hace falta que yo ponga ahí 500 valores. Yo puedo poner que tengo una mediana de tal valor. Bien, o sea, es la medida de tendencia central. A diferencia de medidas de dispersión, qué tan centrado o disperso están los datos respecto a las medidas de tendencia central. Bien, o sea, los que están dispersos. ¿Cuál sería esta varianza? Bien. Y esto sería un resumen, un momento técnico, asociamos a los resultados. Y estos resultados más que nada son los datos que se utilizan de análisis estadísticos para promover estos resultados. Las estadísticas tenemos medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Bien. Y para finalizar, en fin, tenemos el momento teórico. ¿Qué sería el momento teórico? El momento de la discusión. No significa que vamos a discutir, que vamos a pelear con nadie, pero significa que vamos a confrontar los datos obtenidos en este momento con esta investigación, con los datos obtenidos por los otros investigadores que ya hicieron anteriormente. Por supuesto que vamos a poner la bibliografía, de dónde sacamos la información, ¿bien? Y vamos a confrontar los datos. Acordate que al principio decimos que el saber viene de una construcción continua de lo ya sabido, ¿bien? Con lo recién sabido. Entonces se construye y se sigue aprendiendo y obteniendo cada vez más resultados, ¿bien? Y más conocimiento. Más que nada sería la elaboración de una nueva teoría o conclusión. ¿Qué quiere decir? Que podemos mediante los datos obtener resultados que pueden estar de acuerdo a lo ya obtenido, no generó nada de nuevo, pero comprobó que la teoría sigue teniendo validez, ¿bien? O si cambia el paradigma, ¿bien? Acredito que no sería el caso, pero va a haber una conclusión, va a haber una confrontación de los datos.
El investigador anterior obtuvo tal y tal resultado mediante tal y tal situación. Nosotros hicimos el mismo resultado con las mismas herramientas, con las mismas técnicas, pero obtenemos resultados muy diferentes. Entonces, sería básicamente la conclusión que se pone. O sea, para resumir completamente el área de metodología de la investigación que tenemos que tener en cuenta. Concepto de ciencia, esto sería un resumen general, ¿bien? Concepto de ciencia, sus características principales, estas que describimos anteriormente, ¿bien? El concepto de ciencia, el concepto de paradigma, bien, para explicar cómo ocurre la revolución científica, el periodo de ciencia normal, la revolución científica, el cambio de paradigma, para a partir de ahí ingresar en los momentos que están involucrados con la investigación, con la metodología de la investigación propiamente dicha. Bien, y a partir de ahí hablamos del momento lógico, el momento metodológico, el momento técnico y teórico. El lógico tiene que ver con el planteamiento del problema, delimitación del problema, ¿bien? Y el objetivo que tengo, ¿qué yo pretendo con eso? ¿Bien? Voy a producir ahí también el marco teórico. ¿Para qué estoy haciendo eso? ¿Para qué quiero hacer este proyecto? ¿En qué va a cambiar la vida de la población? ¿Bien? ¿Cuál es la importancia de dicho conocimiento? Momento metodológico es el método, las herramientas, cómo lo voy a hacer el proyecto que tengo en cuenta, cómo voy a lograr este objetivo. Es el periodo también que voy a buscar la aprobación del comité de ética, voy a llevar también ¿cómo? Me salió el modelo del consentimiento informado que tenemos que presentar al comité de ética para que sea aprobado antes de empezar los estudios clínicos, ¿bien? En este momento metodológico sería el momento más complicado porque es donde vamos a definir el diseño, cuál sería la variable que tenemos que elegir, ¿bien? El tipo de diseño que vamos a utilizar, el protocolo, bien, todo lo que decimos, el currículo vital de los investigadores, bien. Finaliza en el momento técnico, es el momento de los resultados, bien, que si para llegar a los resultados si nos utilizamos de los datos, análisis estadísticos que van a corroborar y transformar estos datos en resultados. La estadística tenemos eh, variaciones de valores de medida central y valores de medida de dispersión. Bien, medidas de tendencia central, medidas de dispersión. Que también tenemos que saber explicar qué sería, pero no tiene mucha complicación. Según lo que dice la profe en su seminario, no suelen preguntar las fórmulas. Bien, y para finalizar el momento teórico. El momento teórico vendría a ser la discusión, la confrontación de los datos obtenidos con los datos obtenidos por otros investigadores. Listo, llegamos, tengo sede. Chao, 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 chao.